Muy buenos días a todos y a todas. Vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Asuntos Económicos, Transformación Digital, ministra de Industria, Comercio y Turismo, secretaria de Estado de Digitalización, alto comisionado, autoridades, amigos y amigas y director de la fábrica de tapices, muchas gracias por acogernos. Y, por supuesto, Ecosistema Emprendedor, que estáis aquí, que nos estáis siguiendo por streaming, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Como consejero delegado de ENISA, de la Empresa Nacional de Innovación, realmente es un placer estar presentando y organizando este evento que, aunque habla de futuro, y le hemos puesto un nombre de futuro, realmente se desarrolla en una realidad que ya es presente. Durante esta mañana vamos a presentar los grandes hitos que está llevando a cabo este Gobierno, el Gobierno de España, en el ámbito del emprendimiento innovador y pondremos en valor el gran esfuerzo del ecosistema emprendedor de nuestro país. Una suma que está haciendo que España sea una referencia mundial en estos últimos años. Un esfuerzo y un empeño que nadie mejor que la vicepresidenta primera, la responsable, en definitiva, Nadia Calviño, de la política económica del Gobierno, nos puede contar y nos puede explicar en profundidad y en primera persona. Querida Nadia, te cedo la palabra para que inaugures esta jornada. Muchas gracias. Muy buenos días. Es un gran placer. Una gran alegría para mí, un orgullo, son muchos los sentimientos y todos positivos que se mezclan en esta jornada. Y no solo porque venga del Congreso de los Diputados y este ambiente sea un cambio muy significativo con respecto a ese ruido, esa crispación que a veces nos rodea. Y quería precisamente aprovechar esta ocasión para tratar de conseguir que ocupen el espacio temas tan importantes como el del emprendimiento, la creación de empresas, su crecimiento. Y además quería aprovechar para compartir sobre esta base con todos ustedes un mensaje de confianza para el futuro. Justamente el título habla del futuro. Y yo en un primer momento pensé, caray, si ya no es el futuro, si es que es el presente. Pero me parece más importante que nunca que compartamos ese mensaje de confianza con respecto al futuro, porque estamos en un momento lleno de mensajes catastrofistas de los agoreros, en un momento de incertidumbre, en un momento de cambio acelerado en el ámbito ecológico, en el ámbito digital, en el ámbito geoestratégico, desde el punto de vista de la seguridad. Y todo esto genera incertidumbre, genera intranquilidad, genera incluso lo que algunos han dado en llamar la futurofobia, ¿no? Una especie de miedo al futuro y una especie de nostalgia, yo creo que sin ningún fundamento, pero una nostalgia con respecto a un pasado que nunca fue, pero que algunos tienen mitificado, ¿no? Y yo creo firmemente que el futuro no está escrito, que el futuro depende de nuestras decisiones, de nuestros actos, y en concreto que con actos como el de hoy y con políticas económicas centradas en el emprendimiento, la creación de empresas, la eliminación de las barreras para la creación de empresas y en particular de startups, que son uno de los motores de transformación y de modernización de nuestras economías, creo que con este tipo de políticas precisamente estamos actuando para diseñar, para decidir cuál es el futuro que queremos para nuestro país, para nuestros hijos, para las generaciones más jóvenes. Y es que, así como la pandemia nos mostró la necesidad de reforzar nuestros servicios públicos y también de abordar e impulsar y también canalizar la digitalización, ahora la guerra a las fronteras de Europa, la guerra en Ucrania, nos está diciendo que no tenemos tiempo que perder en esa transición ecológica que no solamente nos da más sostenibilidad desde el punto de vista medioambiental, sino también más autonomía estratégica en un mundo cada vez más complejo. Y en este contexto, afortunadamente, en nuestro país, desde 2018, hemos tenido lo que hace falta en estos tiempos de incertidumbre, una hoja de ruta, una visión sobre hacia dónde queríamos avanzar. Y lo hemos empezado a hacer desde 2018, sin prisa pero sin pausa, con una agenda del cambio, con una agenda de reformas estructurales, dentro de la que ya figuraba entonces el impulso de la creación, el crecimiento de las empresas y el impulso al ecosistema de startups de nuestro país.
Teníamos una hoja de ruta, pero está claro que los fondos europeos, ese plan de recuperación financiado con los fondos Next Generation, nos está permitiendo llevarlo a la realidad en un tiempo récord y ver ante nuestros ojos ese proceso de transformación y modernización de España. Y es que desde la aprobación del plan, en julio de 2021, hemos trabajado de forma muy intensa para poner en marcha ese programa de reformas e inversiones. Y muchas veces se atiende a las reformas y otras a las inversiones, pero lo cierto es que es la articulación conjunta de las reformas normativas con las inversiones sin precedentes en nuestro país lo que está permitiendo ese proceso acelerado de transformación. Yo creo que el ejemplo es muy claro cuando hablamos, por ejemplo, de la reforma de la formación profesional. No solamente es una nueva ley, no solamente es el cambio en el catálogo de las titulaciones, es también una inversión sin precedentes para crear 230.000 plazas de formación profesional en nuestro país. Y es, sin duda, el ejemplo de la ley de startups y todas las reformas e inversiones que la acompañan y que nos están permitiendo impulsar este ecosistema tan importante para nuestro país, junto con otras dos reformas también fundamentales, la Ley Crea y Crece para la creación y el crecimiento de las empresas y la reforma concursal, para que tengamos un marco normativo que sea de los más avanzados de Europa, de los más avanzados del mundo, para favorecer la creación de las empresas y, sobre todo, su crecimiento, superando uno de los lastres, una de las características que han limitado la prosperidad de nuestro país, que es el pequeño tamaño de nuestras empresas. Y la ley de startups, de la que vamos a hablar hoy, es, yo creo, emblemática. Y además es un motivo de orgullo, de nuevo, viniendo del Congreso, por el amplio apoyo parlamentario que tuvimos para la aprobación de la ley de startups, que muestra cómo, al final, todos estamos pensando en construir un futuro mejor para nuestro país, para las generaciones más jóvenes, ¿no? Esta ley cambia la definición del concepto de startups, proporciona una ventanilla única justamente en el Ministerio de Industria, querida Reyes, para permitir esa agilidad en el tratamiento favorecedor, en el tratamiento pues más positivo de las startups. En segundo lugar, la ley establece importantes beneficios fiscales para los emprendedores, para los trabajadores, para los inversores dentro y fuera de nuestro país, tratando además de impulsar el emprendimiento y el talento y la inversión nacional, por supuesto, atraer de nuevo a todos aquellos que tuvieron que salir de España durante la larga década de descapitalización de nuestro país y también atraer la inversión de los grandes fondos internacionales para impulsar el emprendimiento. En tercer lugar, se agilizan los trámites, se reducen los costes administrativos para poder crear una empresa en 6 horas por vía electrónica. En cuarto lugar, se facilita la obtención del visado y la residencia para atraer también a esos nómadas digitales que tienen un papel transformador y de dinamización de aquellas comunidades en las que se instalan. Y, por último, la ley también favorece la participación de estas empresas en los marcos de colaboración público-privada. Y decía que es un gran ejemplo de reforma acompañada de inversiones, porque en paralelo, gracias a los fondos europeos, hemos puesto en marcha programas como los de ENISA, para apoyar el emprendimiento, y un programa específico de apoyo al emprendimiento femenino que está teniendo un gran éxito. Hemos puesto en marcha el fondo Nextec. Está aquí el presidente del ICO y ya le he advertido que lo voy a identificar como la persona que dentro del ICO está gestionando este fondo, también sin precedentes en nuestro país, para movilizar 4.000 millones de euros y conseguir que en nuestro país haya, sí, más unicornios. Que no solamente se trata de impulsar la creación de las startups y eliminar las barreras a la entrada, se trata de invertir en nuestro futuro, invertir en estas empresas de futuro a través del fondo Nextec, que ya ha llegado a 3 acuerdos, y justamente esta semana en Consejo de Ministros hemos acordado la contribución de España al Fondo Europeo de Inversiones para que también estemos sentados a la mesa junto con Francia y Alemania en el desarrollo de un fondo de fondos a nivel europeo para escalar las startups Made in Europe, ¿no? Esta iniciativa, que se llama European Tech Champions, a mí me ha satisfecho especialmente porque verdaderamente es uno de esos proyectos que no nos hubiéramos podido ni plantear sin los fondos europeos, para poder estar a la altura de las grandes economías de nuestro continente y poder apoyar y meter a las startups españolas dentro de cualquier proyecto que se impulse a nivel europeo.
Creo, y con esto ya culmino, termino estas palabras de introducción, porque las intervenciones que tenemos previstas esta mañana son tremendamente interesantes. Yo estoy convencida de que nuestro país tiene un gran talento para la innovación y la creación. Cuando me reúno con ministros de Economía y Hacienda de otros países, me dicen: es que nos está costando encontrar proyectos interesantes. En España, la verdad, sobran los proyectos interesantes. Lo que me encuentro todos los días es: tengo una idea, tengo un proyecto, ayúdame. Y esa energía y esa capacidad y ese talento lo tenemos que aprovechar, lo estamos aprovechando, justamente apostando por España, por el ecosistema empresarial y sobre todo por nuestras startups como uno de los motores de modernización y de prosperidad en el futuro. Y decía al principio que yo tengo mucha confianza en el futuro y creo que tenemos que tenerla como sociedad y de forma colectiva, porque cuando miramos atrás, lo que vemos es un país con una senda de prosperidad sin parangón, casi sin comparación con otros países en el mundo, desde la llegada de la democracia. Y lo que hemos hecho es extraordinario. No hay nada más que ver el crecimiento económico, las ganancias de prosperidad, el cambio de nuestro tejido productivo. También el papel de la mujer en el ámbito político, en el ámbito económico, empresarial, en el ámbito social. Todos estos elementos de progreso que se vieron interrumpidos en cierta medida, en gran medida en algunos ámbitos, con la gran crisis financiera que se inició en 2008, los estamos ahora volviendo a encauzar para que retomemos esa senda de crecimiento, de prosperidad y que sigamos avanzando hacia una sociedad más fuerte, más resiliente y también más justa para el futuro. Y creo que gracias al Plan de Recuperación y a esos fondos europeos se está haciendo realidad esa idea de que el futuro no está escrito, de que tenemos en nuestras manos, trabajando juntos, la capacidad de definir cuál es el futuro que queremos para nuestro país y, desde luego, en el Gobierno lo tenemos muy claro. Ya se ha señalado aquí, tenemos una oportunidad extraordinaria que no podemos dejar pasar y que, de hecho, aquí y ahora estamos lográndolo. Con esta idea les dejo con mucho interés y mucha atención por las distintas intervenciones que vamos a tener esta mañana, que estoy segura no harán sino reafirmar este mensaje de confianza en el futuro que yo creo nos tiene que guiar a la hora de tomar nuestras decisiones en lo personal y en lo profesional y, desde luego, nos tiene que guiar como sociedad, como colectividad aquí en España. Muchas gracias. Es fantástico, la verdad, escuchar el entusiasmo y la claridad que tienes, que es fruto de la determinación que tenéis en el Gobierno, ¿no? Y que además nos contagiáis a todos y especialmente a vuestro equipo, ¿no? Y por eso tenemos a una persona de tu equipo, a la Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, que es quien va a moderar esta mesa. Carme Artigas, te pido que subas. Carme es ingeniera química y nos va a hablar de materias primas hoy. La materia prima principal de lo que estamos hablando hoy es el talento. Siempre lo ha sido, pero quizás más que nunca ahora en este momento de gran transformación. Querida Carme, por favor.
Bueno, buenos días. Lo decía muy bien la vicepresidenta, España ha elevado su nivel de ambición y la ley de startups, entre otras cosas, pretende conseguir que nuestro país sea el país preferido para el talento, para el emprendimiento y para la inversión. Las personas ya no irán a trabajar donde estén las empresas, sino que las empresas se instalarán donde esté el talento. Y para talento tengo yo aquí, me complace, de verdad, un honor y un orgullo, pues poder moderar esta mesa sobre la importancia del talento en un mundo digital, pero también en otros entornos. Y aquí, nada más y nada menos, tengo a mi derecha a Antonio Najarro. Encantada, Antonio, de verdad, una ilusión que hayas aceptado estar con nosotros hoy. Antonio Najarro es uno de los artistas bailarines más internacionales de nuestro país, exdirector del Ballet Nacional de España y emprendedor desde hace muchos años en tu propia compañía y además asesor a muchas empresas de gestión del talento. Muchísimas gracias. Un placer. A mi izquierda tengo a Shane Perlman, CEO de Modern Tribe, una compañía, una agencia de publicidad que trabaja para más de 150 países y que decidió instalarse en Canarias en el año 2020, después de dar vueltas. 18. Ah, mira, justamente cuando llegamos. Qué gran decisión, qué gran decisión. Pues además él pues decidió, pues era un nómada digital que se instaló en Canarias, que gestiona pues talento de muchos países y luego nos contará su experiencia. También tengo a Inmaculada García, que es Account Executive de Celonis, una startup fundada en Suiza, de las más importantes en Alemania. Bueno, el fundador es suizo, creo, ¿no? Creo que sí. En Alemania y también en Nueva York, y que ha decidido tener su sede internacional en España. 150 ingenieros, donde más o no sé cuántos, nos los contarás después, de muchas nacionalidades, y con algo muy interesante que os contaré después, del mundo de la automatización, inteligencia artificial, de los procesos. Y luego tengo a Pablo Orduña, gracias porque llegaste justo ayer de San Francisco, uno de esos doctores que salen de nuestras grandes universidades y que crea su empresa, pero triunfan al extranjero. De esos que queremos repatriar, ¿verdad, Pablo? Luego nos contarás cómo tú has conseguido aunar el mundo de la ciencia, de la academia, invirtiendo y apostando por la educación a escala internacional. Como ven, una mesa muy plural, pero con un denominador común, que es el talento. Y empiezo, si te parece, Shane, por ti, por tu experiencia. Con la ley aprobada de startups, uno de los digamos, demandas que era común para todo el ecosistema era la famosa visa de los nómadas digitales, sí, que va a permitir probablemente hacer mucho más fácil lo que para ti no lo fue tanto. Cuéntanos cómo tomas la decisión, después de dar vueltas por 13 países del mundo, de instalarte en Canarias, de competir desde Canarias a nivel mundial. Sí. ¿Y qué hubiera pasado si hubieras tenido la visa de nómadas digitales? Bueno, sería mucho más fácil. La verdad es que yo he vivido en Costa Rica, en Japón, en Barbados. Cuando venimos aquí, Canarias, bueno, para ustedes que han ido, tiene unos recursos naturales increíbles. Que hay un sol, que montañas, surf, pero también tiene una comunidad muy activa, que yo en la tecnología me sorprendí cuando fuimos para tener un meetup para WordPress en open source, uno de los más grandes en España. Entonces, cuando yo fui a visitar, nos encantaron, pero tomaron casi 2 años para el proceso de tener posibilidad de acceso para poder mudarnos. Igual, después de 1 año aquí, decidimos que nos disfrutamos mucho y yo, como emprendedor un poco obsesivo, quería empezar a hacer un otro negocio. Aprendí que no podía con el viciado que tenía. Entonces yo quería invertir en hacer un cohousing para otro nómada digital, para gente que quiere convertirse decimos turistas de un tipo muy único, porque ahora el límite son 3 meses. Que viene, quiere, la gente se va, pero si quiere que la gente realmente se pone en la comunidad, que hay intercambio de ideas, que pasiones se generan, necesita un poco de tiempo. Se tiene que convertir nómadas en residentes, que ellos invierten, que es lo que hay. Yo tenía que esperar 6 meses para cambiar mi visa, para comenzar esta empresa, y casi decidí no hacerlo porque el rollo estaba pesado. Entonces ahora yo veo una oportunidad donde un visado flexible, donde si yo quería cambiar de trabajador remoto, si quería comenzar una empresa, puedo, pero igual puedo pasar suficiente tiempo para hacer las amistades, los intercambios de ideas. Eso es potente. Pues así es, la visa de nómadas digitales permite un permiso de residencia de entrada de 1 año.
para crear, como decías tú, bueno, hasta 3 ese fácilmente. y luego se puede ampliar a 3, Sí. pero el objetivo es que no seáis nómadas, sino como tú os convertáis en residentes y que aparte de nuestro gran clima, también estarás de acuerdo que tenemos esas grandes infraestructuras que permiten trabajar, como estás en Canarias, con un gran nivel de conectividad, ¿no? Yo vivía cerca de Silicon Valley y cuando yo me fui a Las Palmas, en Gran Canaria, el internet estaba más rápido, que había una infraestructura, pero igual que España tiene el médico, la escuela, todo esta ventaja de Europa, pero que allá es muy barato vivir, que yo puedo vivir primera línea de la playa a 40% de lo que me costaba en California. O sea, de Silicon Valley a Canarias gracias a los servicios públicos. Muchas gracias, Sean. Bueno, Pablo es un caso de los que nos gustaría que volvieras, Pablo, porque cuéntanos tu historia. Tú eres doctor y decides durante la pandemia crear algo que, de verdad, un proyecto admirable, que es cómo consigo que cualquier estudiante de cualquier parte del mundo tenga acceso remoto, pero no a una educación virtual, sino a laboratorios físicos. Cuéntanos esta experiencia. Sí, lo que hacemos es crear laboratorios que están ubicados en diferentes lugares. Tenemos ahora mismo en 14 países y estudiantes, y tanto de universidad como de colegios, acceden a estos. Nosotros eso empezamos como un proyecto de la Universidad de Deusto y fue una spin-off de la Universidad de Deusto y bueno, lo que contaba antes de que realmente empezamos en 2004, empezamos como proyecto de investigación y demás, y luego fue cuando lo fuimos organizando ya como una spin-off y una startup que ahora está escalando a nivel mundial. Desde tu experiencia, y una de las cosas que también contempla la ley de startups es favorecer y mejorar la capacidad de generar por parte de nuestras universidades spin-offs que luego se pueden convertir en empresas de éxito, como es tu caso. ¿Cuáles son las cosas que va a permitir esta ley o cuáles son las cosas que podemos hacer mejor para conseguir que realmente nuestras universidades sean esa fuente de emprendimiento? Sí, hay unas cuantas cosas de la ley que me han encantado, en particular también, precisamente aparte de atraer talento extranjero y inversión extranjera, había una serie de barreras por las cuales era más motivador irte fuera y ahora muchas de esas barreras se han ido eliminando. Y en particular, precisamente en la parte de las universidades, una cosa que sí me gusta, por ejemplo, en Estados Unidos es la parte de que ellos hacen mucho de buscar talento, no solamente talento de su país en el extranjero, sino talento de todo el mundo que va ahí. O sea, ahora mismo los CEOs de muchísimas de las empresas de Microsoft, de Google, Twitter antes de Elon y otras, eran todas personas que estudiaron su carrera en su país y luego fueron atraídas por las universidades de allí, fueron ellas las que captaron el talento y las llevaron luego a las empresas de allí. Entonces, y luego han ido creciendo hasta llegar a ser el CEO de cada una de esas empresas. Entonces, esas son las cosas que las universidades, sí que esa filosofía es la que me parecía súper interesante que... Y ahora que tú ya estás triunfando en Estados Unidos, en un proyecto que nació aquí, pero que se ha desarrollado fuera, con todos los nuevos mecanismos de inversión, como el NextTech, ¿te planteas volver? Es una pregunta complicada, porque también hay lazos personales y demás, pero sí, claro. El vicepresidente de Mundial de Meta ha vuelto. Claro. Te vamos a intentar perseguir, Pablo. Muchas gracias. Y luego tenemos aquí un caso, encantada de estar aquí con nosotros. Celonis, cuéntalo mejor tú, es una empresa de ingeniería, de software, de inteligencia artificial, para optimización de procesos, pero por favor, da el dato de en esta empresa cuántos trabajadores sois, de cuántas nacionalidades y cuál es el porcentaje de hombres y mujeres. Bien, muchas gracias por habernos invitado. Antes me preguntaba un poco qué hacía Celonis, a qué nos dedicamos, pero más allá de eso y dónde estamos, pues para mí es un orgullo que Celonis, aunque es una empresa de origen alemán, también un origen universitario, de proyecto de fin de carrera de 3 estudiantes, decidió en 2020 instalar el hub tecnológico de toda Europa en Madrid. O sea, tenemos la oficina aquí y en esos 2 años, con esto de atraer el talento y demás, hemos pasado de 0 a 500 empleados, de los cuales un poco más del 50% son internacionales y casi el 50% son mujeres. Yo creo que el secreto de todo esto, el secreto de una startup, el secreto de una empresa que funciona, es creer y creer en 2 cosas. Un poco unas cosas como la que decía Shane, como la que decía Pablo, que es creer que las cosas se pueden hacer de maneras diferentes, que se pueden hacer mejor. Hay grandes empresas que llevan muchos años existiendo, que cumplen su papel, que lo hacen bien y aún así se puede hacer mejor y se les puede ayudar a hacerlo mejor. Y también creer que el talento existe y que merece la pena y que trae beneficios que el talento sea diverso. O sea, yo nunca había trabajado en una empresa tan diversa
Y no solo en cuanto a nacionalidad, género, edad, es increíble. O sea, es increíble la cantidad de ángulos muertos que te quita, la cantidad de nuevas maneras, de nuevas ideas, de nuevos planteamientos que te ponen en la cabeza y todo lo que eso te trae para poder tener más éxito, para poder seguir creciendo, para poder seguir atrayendo talento. Y además, bueno, claro, para mí, que también he trabajado fuera, para mí es un placer muy particular poder hacerlo en mi ciudad, no tener que ir a Dublín o vete tú a saber dónde y poder hacerlo en el centro de Madrid. Entonces, y recordando que este día 11 es el día de las chicas y la ciencia, ¿no? Es posible en España tener una empresa paritaria en ámbitos tan avanzados como la inteligencia artificial. ¿Qué estáis haciendo vosotros distinto a nivel de reclutamiento para conseguir encontrar este talento? A ver, yo creo que es un poco un círculo de nuevo, de creérselo. O sea, la diversidad no es ponerla en un papel, es creérsela, porque trae beneficios. No es evidente, tenemos nuestros sesgos, nuestra comodidad de trabajar con lo conocido, con gente de mi edad, de mi trayectoria, de mis vivencias, pero así se llega hasta donde se llega. Pero hay otra parte que es, ¿realmente estamos comprometidos y nos creemos que vamos a conseguir más teniendo diversidad? Cuando eso te lo crees, se transmite, cuando eso te lo crees, se ve y se ve. Claro, para mí yo puedo decir que casi hay un 50% de mujeres en Celonis. Si lo puedo decir, es más fácil que una mujer. Yo he entrevistado a gente diciendo, es que me atrae porque estoy en entornos donde soy la única mujer y ya no me apetece. Entonces, esas cuestiones es, pues eso, walk the talk. O sea, no es soy diverso, no es quiero ser diverso, es no, y puedo demostrarlo y sucede y me lo creo y sé que me aporta beneficios. Bueno, justamente la semana pasada tuve el honor de presentar un estudio, un informe de la Fundación Diversidad con el Instituto de Empresa que acuñó un término, innodiversidad. Para innovar se requiere diversidad de dos tipos, diversidad de origen, hombres, mujeres, distintas nacionalidades, distintas edades, y diversidad de destino, distintas mentalidades, distintas inteligencias. Antonio. Yo me sobran mujeres y me faltan hombres en la danza. Yo estoy rodeado de un 80% de mujeres y animo a todos los niños y a todos los jóvenes que se introduzcan en la danza, que es un arte maravilloso. Antonio, tú que eres el talento personificado, que lleva del talento por todas partes de nuestro país, que de golpe de una persona como tú, un artista, tiene que hacer el gestor de una empresa como el Ballet Nacional, que tú una vez has contado que es lo más jerárquico que existe. Sí. Y justamente cuando estamos hablando de gestión de talento, probablemente asociado va un cambio en el modelo organizativo, sí, de organizaciones más planas. O sea, cuéntame tu experiencia, no como bailarín, que la conocemos todos, sino como emprendedor y como empresario. Bueno, mi experiencia es que estoy tratando con un grupo de artistas que tienen una presión increíble. Presión de durabilidad de sus carreras. Nosotros, de los 8 años, 6 años que empezamos a bailar a los 40, que nuestro cuerpo ya no puede más, es una carrera muy corta. La jerarquía de la que hablas, bailarines de cuerpo de baile, bailarines solistas, primeros bailarines, estrellas, bailarines invitados y el estar continuamente viajando desde una edad muy temprana. A los 15 años, por ejemplo, más o menos, empieza nuestra carrera profesional y estamos viajando por todo el mundo, exportando un producto artístico que es de los productos artísticos más consumidos en todo el mundo, que es, en mi caso concreto, la danza española, el flamenco y todos los estilos de la danza española. Es hiperconsumido, llenamos los teatros de todos los países donde vamos, solo se da en España y el mayor potencial y la mayor calidad está en España porque los mejores formadores y las mejores condiciones de preparación están en España y la manera de liderar este grupo es con mucha sensibilidad, escuchando mucho, mucho rigor, mucha disciplina, mucha repetición y sobre todo dejando que el trabajador pueda expresar su sensibilidad personal y su emoción de una manera libre, controlada pero libre. Y eso es lo mismo que estamos intentando aplicar a la alta dirección de cualquier empresa. Hacer partícipe a la emoción individual para un mejor rendimiento en el trabajo en una empresa. Por tanto, una empresa que gestione talento tan diverso debe ser una empresa que es capaz de confiar que ese trabajador tiene una contribución también más allá que sus horas de trabajo y generar quizá ese sentido de propósito. ¿Cuáles los consejos? Cuando a ti te llaman, que estás haciendo mucho coach, a muchas empresas que se encuentran hasta esta complejidad y dicen, no, si es muy fácil, incorporo talento diverso. No, supone cambiar la manera de gestionar una empresa. ¿Qué recomendación les das
¿Cómo se gestionan incluso los egos, ¿no?, en un mundo tan complejo? Imagínate en la danza los egos, donde tu cuerpo es tu instrumento de trabajo, que estás 6 horas enfrente de un espejo esculpiendo tu cuerpo. Mi consejo es escuchar al trabajador, hacer el esfuerzo de conocerle, de conocer cuál es su ámbito, de conocer cuáles son sus gustos, de conocer cuáles son sus inspiraciones e intentar de todo eso, de todo ese conocimiento del trabajador, sacar su máximo potencial para el rendimiento que tú requieres y que tú necesitas. Pero siempre escuchándole, no haciéndole trabajar de una manera mecánica, ni que él sienta que está haciendo un trabajo mecánico. La emoción y la sensibilidad, bajo mi punto de vista, tiene que estar siempre presente en cualquier trabajo, sea cual sea la disciplina. Yo creo que has tocado un punto que es más actual que nunca, ¿no? ¿Cuál es el valor del ser humano en un mundo donde un robot sabe más que una persona y donde la robotización pues parece amenazar nuestros puestos de trabajo? Yo siempre decimos con la vicepresidenta que la robotización desrobotiza al ser humano porque nos libera de las tareas repetitivas, pero sí da espacio a ese nuevo talento, esa inteligencia emocional a la que tú estás aludiendo, que es lo que realmente nos hará ser humanos. Yo estaría muchísimo tiempo hablando con vosotros porque es apasionante, pero tenemos que ceñirnos al horario. Una última ronda para que nos contéis la importancia del talento en las organizaciones modernas y cómo España realmente puede ser un país atractivo para el talento internacional, pero también para retener el talento nacional. Una última. Bueno, que lo está haciendo, que baja las barreras. Cada vez que es más fácil apuntarse a una oportunidad, a engancharse con gente, pasa magia. Crear un ecosistema. Digo, los chicos y chicas listos quieren trabajar con chicos y chicas listos, ¿no? Hay un factor así como de imán, ¿no? Pablo, tu experiencia. Efectivamente, yo diría que también, o sea, también lo mismo que está ya pasando, que se nota, o sea, los cambios que están habiendo tanto en universidad como en empresa, incluso en esta misma mesa se ve, o sea, que dice que y está cambiando y de hecho, o sea, y leyes como esta son las que... Está cambiando. ¿Pensáis que con estas leyes va a cambiar la percepción de España, no solamente de un país donde vivir bien, sino de un país donde invertir, donde emprender, donde encontrar un futuro? Porque hemos hablado de startups, pero tenemos la ley audiovisual que atrae a los productores, el reciente estatuto del artista. ¿Podemos pensar que España, su marca, también va a atraer al talento? ¿Piensas tú eso? Yo digo sí, claramente. Para mí es una cuestión de lo que has comentado, de marca España. O sea, marca España en el sentido, lo decía Shane, servicios, educación, sanidad, etcétera. Que existan esas empresas y que lo tengan fácil para que se pueda trabajar bien. Y también que exista comunidad, desarrollo cultural, gastronomía, es todo. O sea, ya no queremos vivir en un sitio que se trabaja bien pero se vive mal, se vive bien pero se trabaja mal. Ahora lo queremos todo y creo que es posible. En el caso de la danza, un apunte, el Estatuto del Artista, por supuesto, ayuda muchísimo a retener nuestro valor y a retener nuestro potencial dancístico de todos los intérpretes maravillosos que tenemos. Tenemos los mejores bailarines del mundo en lo que a danza española se refiere. Muchos de ellos están dispersos en grandes compañías, dirigiendo las mejores compañías del mundo y estrellas de las grandes compañías del mundo. Y una manera de retenerlo es, y a ver si al fin se hace posible, teniendo un teatro para la danza. Tenemos Teatro de la Zarzuela, Teatro de Ópera, Auditorio Nacional, 2 teatros de teatro clásico y teatro contemporáneo, y no tenemos todavía un teatro para la danza, así que ojalá algún día lo veamos. Si alguien te tiene que escuchar, está aquí. Por eso lo comento. El futuro que queremos es un futuro donde España, además de ser líder internacional en grandes infraestructuras tecnológicas y de comunicaciones, también sea líder en 2 grandes infraestructuras, la infraestructura de la innovación y la infraestructura del talento. Muchísimas gracias a todos vosotros. Un placer. Gracias. Gracias, Karma, Shane, Antonio, Inmaculada, Pablo. La verdad es que nos ha sabido a poco la mesa, pero ya sabes que cierra el presidente del Gobierno y le gusta hablar cuando llega, así que vamos a intentar mantener los horarios en la medida de lo posible. El talento, que es la materia prima, lo hemos dicho antes, siempre lo ha sido, pero más si cabe ahora, en este momento de transformación y revolución, de un sistema, de un ecosistema emprendedor que ha cambiado mucho en los últimos años, y ahora tenemos a 2 personas que lo han visto cambiar, que lo han empujado desde el principio, desde el ámbito público y desde el ámbito privado. Francisco Polo, Alto Comisionado para España, Nación Emprendedora, y María Benjumea, fundadora y presidenta del South Summit. Por favor, cuando queráis. Bueno, María, vamos a tener una charla aquí, entre tú y yo, en la intimidad, ¿no? Nadie nos mira.
Oye, vamos a ir al grano. Yo creo que podríamos hablar del pasado, presente y futuro, ¿no? Y estoy convencido, y creo que puede ser muy revelador para mucha gente que nos esté escuchando ahora, conocer cómo eran las cosas hace ahora pues 10 años o incluso más tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que tú recuerdas de cómo eran las cosas y que nos sirva para entender todo lo que hemos avanzado? Bueno, es que es como un mundo el que nos separa. ¿Te acuerdas, Paco, desde que empezamos hace 10 años, en el 2012, en lo peor de la crisis, ¿no? Había depresión, pero sobre todo es que España no estaba en el mapa. Si acaso un poquito Barcelona, pero no se conocía España. Y además el contexto, no había ecosistema. Lo que había era startups, había fondos de inversión. La startup, que yo me acuerdo, lo que perseguía era inversión y que me compren. Las corporaciones estaban para que me compraran. Y nosotros lo que veíamos, y ahí empezamos a trabajar juntos, es, oye, no, esto no es eso. Esto tenemos un mundo en constante ebullición, ¿te acuerdas cuando? Totalmente. En constante ebullición, y la palabra mágica es la innovación. Y por tanto esto no son estadios diferentes. Esto es que tenemos que trabajar todos en colaboración, porque la gran empresa necesitaba transformarse al ritmo trepidante del mercado, necesitaba innovación, y ya los sistemas tradicionales no le valían. Y la startup, para generar negocio, lo que necesitaba era trabajar de la mano de la corporación, y de ahí la inversión. Y tú lo sabes eso bien, porque tú eras un emprendedor. Es decir, yo a ti te he conocido, desde luego, hasta hace muy pocos años como emprendedor. ¿Tú cómo veías eso? Bueno, yo sí que he visto un cambio radical en los últimos 10 años. Si tú me viste emprender, lanzamos la startup en el año 2010 y fue tal exitazo que en menos de 7 meses teníamos una oferta para que nos compraran. Y no siempre he contado esta anécdota, pero creo que vale la pena para entender el momento en el que estábamos hace ahora 12 años. Cuando teníamos una startup que era la de mayor crecimiento de la historia de nuestro país, nos hace una oferta para comprarnos, y mi planteamiento no era poder escoger entre varios escenarios, sino que solamente tenía uno. Casi, te podría decir, o sea, fue una buena solución, pero casi me vi obligado a vender, porque muchas de las cosas que hoy tenemos no existían con la fortaleza que existen ahora. En términos de inversión, no había en España ni infraestructura ni pública ni privada suficiente para que yo pudiera decir, oye, no me dejo comprar y voy a ir a buscar la financiación para competir, porque mi empresa, de hecho, crecía 4 veces más rápido que el comprador. En cuestiones de talento, España era un desierto. Mi generación, y esto es algo que sufrí directamente, amigos y amigas que tuvieron que marcharse del país porque España no las podía sostener, no les podía dar un trabajo que les permitiera desplegar su proyecto de vida. En términos de escalabilidad, que era el momento al que me tenía que enfrentar, oye, esto va a lo grande, crecemos rapidísimamente. ¿Cómo se escala? En el año 2011 no tenía apenas referente. Recuerdo que cuando me llegó esa oferta llamé a Jesús Encinar, de Idealista, porque era la única persona que realmente estaba haciendo algo grande en ese momento, pero tampoco era la gran empresa y el referente que es a día de hoy. Incluso él me dijo, oye, estando las cosas como están, vender es un gran éxito. Y la cuarta cosa que ha cambiado, ¿no?, que es ese posicionamiento del gobierno, también es un cambio radical. En mi época me hablaba un señor con barba que me decía, vamos a poner alfombra roja para los emprendedores. Y yo miraba alrededor y alfombra roja ninguna, ¿no? Y de hecho nunca va a haber una alfombra roja, ¿no?, porque emprender es otra cosa y el papel del Estado es otro, ¿no? No es el de hacer esas grandes promesas, sino el de bajar a terreno y cambiar las cosas concretas para que el ecosistema pueda florecer, funcionar y sobre todo cumplir un papel, ¿no?, que creo que debe de tener. Bueno, no nos enrollamos más porque creo que nos van a meter prisa. A mí me encantaría hablar del presente. ¿Qué te parece que hablemos del presente? Pues Porque yo, para empezar a hablar del presente, lo que quiero es dar las gracias. Quiero dar las gracias porque el presente que tenemos es un presente muy prometedor. Y en esto que estamos hablando de qué es lo que había, yo recuerdo la primera vez que viniste, cuando Pedro Sánchez fue elegido de nuevo secretario
secretario general del partido, y ya empezaste a hablar de la nación emprendedora. Estamos hablando de finales del 17. Vinisteis al Summit y es que recuerdo el South Summit de 2018. Recuerdo a nuestra vicepresidenta allí, además el día de su cumpleaños, celebrando y desde ese momento apostando por los emprendedores. Y recuerdo a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en la entrega y en la clausura, diciendo que nos quedamos todos encantados. ¿Qué es lo que se quiere? ¿Una ley de startups? Pues en mi legislatura voy a tener esa ley de startups. ¿Y cuál es la parte más compleja? ¿La fiscal? Pues va a tener un alto contenido fiscal. Y aquí estamos, no tengo más que dar las gracias. Dar las gracias porque es una realidad, porque realmente es muy importante para este país, porque además se ha hecho como una ley de consenso, es una ley que hemos hecho todos, en donde todos hemos participado a través, primero porque hemos venido, y lo sabéis, y tú estabas metido en todo este ajo, desde que empezamos vimos que había que cambiar las mentalidades de todos, todos teníamos que saber que todos somos importantes, porque al final este ecosistema son todos los actores, somos todos los actores económicos, es la transformación. Y esto se ha visto a la hora de hacer la ley. Se ha contado con el ecosistema en todo momento, y el ecosistema además ha estado encantado de colaborar y hemos medido los tiempos y todos hemos trabajado de la mano, que eso es fundamental. Y además se ha conseguido que sea una ley de consenso en donde es la ley de todos, en el Congreso, con los partidos políticos, de cómo se ha negociado, y hay Karma, tú habéis ejercido un papel extraordinario, cómo se ha negociado con todos, cómo todo el mundo ha respondido, cómo las cosas se pueden hacer. Cuando tú decías, vicepresidenta, vengo del Congreso del Ruido, aquí habéis conseguido entre todos hacer una ley en la que todos nos sentimos parte, y yo de verdad no tengo más que palabras de dar las gracias. Y con las gracias quiero decir más. Antes hablábamos de la transformación y cómo era, pero quiero dar 3 datos porque es que son claves. En el 12 había 124 millones de inversión en las startups españolas, en el 23, en el 21 4.500, pero es que en el 22, que ha sido muy complicado, han sido 3.700, es decir, la bajada multiplicaba por muchísimo lo del año anterior, el valor, todo. Pero es que con la ley vamos a conseguir lo que ya ha sido una transformación bestial, que es toda la transformación de las stock options, porque es talento, como tú hablabas antes, Karma, que es clave, pero además de eso, de la inversión. Si ya hemos conseguido, y eso lo hemos ido viendo año tras año, la atracción de inversores y el atractivo, porque aquí, como bien decíais, hay mucho talento, pero mucho talento, y ese talento es muy atractivo para la inversión internacional. De hecho, el 80% de la inversión en las startups españolas es inversión internacional. Pero la ley, ¿en qué nos favorece en el tema de la inversión? A mi manera de ver, en todo. Pero en dos puntos claves. La ley es una revolución. Claves, es una revolución. Y es porque para los que empiezan está todo el tema de los business angels que necesitaban esa mejora en su financiación, pero es que es clave para las scale-ups. Y aquí el lanzamiento, que lo mencionaba la vicepresidenta y lo ha mencionado también nuestra secretaria de Estado, del NextTech, es extraordinario, porque ya el ICO viene trabajando muy bien desde hace muchos años con todos los fondos, y bueno, los fondos que aquí nos representan lo saben, con todo, Fonico, Axis y demás. Pero este fondo de fondos, de estos 4.000 millones que realmente van a inyectar muchísimo, nos viene fenomenal. Y además, porque aquí tenemos todo lo que es el semilla, y va a favorecer también a todo lo que es el tech transfer, que se ha hablado, es que es determinante. Necesitamos grandes para que sean más grandes, para que además trabajen de la mano de la corporación, para poder responder en tiempo y forma a las demandas del mercado, y además para generar toda esa tecnología que en España, y toda esta ciencia que en España la tenemos muy buena, y que vaya nuestras más de 400 scale-ups vayan vendiendo marca España allá donde van y haciendo grandísimas empresas. Yo te voy a relacionar justo la cuestión de presente con la de futuro. Te decía que, en mi opinión, la ley es una revolución porque incluye 3 revoluciones.
Una revolución en la atracción de talento, con las stock options, los visados y demás, y el visado de nómadas digitales. Una revolución en la inversión para los business angels, para los fondos de capital riesgo, y una revolución en el posicionamiento del Gobierno, ¿no? Que siempre se había visto como algo apartado del ecosistema, y ahora se entiende que el Gobierno también cumple una función, removiendo barreras, realizando las inversiones más aventuradas con ese fondo NextTech, que es el segundo mayor fondo de inversión en scale-ups en toda Europa. Y eso era, bueno, yo percibo, me vas a permitir el apelativo, pero creo que esta ley también es un unicornio, porque es algo único en nuestro entorno que ya no mejora el clima de negocios, sino que lo revoluciona, nos pone en muchos condicionantes por encima de nuestros competidores más directos, lo cual unido a toda una serie de infraestructuras, como el hecho de que España sea el país con más fibra óptica de Europa, más que Reino Unido, Francia y Alemania juntos, que es uno de los mejores lugares del mundo para vivir, ahora también se va a convertir en uno de los mejores lugares para emprender. Y lo ligo con la cuestión de futuro y luego te pregunto a ti cómo lo ves. En mi opinión, lo que está pasando ahora nos permite hacer una cosa que tú siempre dices, que es tenemos que creérnoslo. Y creo que con todos estos elementos, pero no solamente con la ley, sino viendo que tenemos el fondo, que tenemos una vicepresidenta que habla de startups, que estamos presentando una marca que va a representar todos esos esfuerzos, podemos realmente hacer de España la nación emprendedora de mayor impacto social de la historia. Podemos hacer, por fin, la Spain Up Nation. Está clarísimo. Y José, lo tenemos aquí. Yo solamente quiero decir, ahora nos toca a nosotros, vamos a demostrar, y además estamos en un momento fantástico porque estamos en una nueva era y que vamos a un carbón cero, que eso supone una transformación económica, y aquí estamos todo el ecosistema emprendedor para ir a por todas. Gracias a todos. Y le toca ahora a la ministra, nuestra ministra, la ministra de Industria, Comercio, Turismo y ENISA, que es Reyes Maroto. Hemos visto cómo ha evolucionado el ecosistema emprendedor y hay que ver ahora también cuál es la relación de ese emprendimiento, que va mucho más allá, que es transversal y que afecta a todo el tejido productivo. El Mincotur es el Ministerio del Tejido Productivo y yo creo que nadie mejor que ella y quienes les van a acompañar para hablar de esta transformación. Y quiero, ministra, antes de que empieces, agradecerte especialmente el apoyo que has dado estos años tan difíciles a ENISA en nuestra propia transformación. Muchas gracias. Es un placer. Vamos a intentar cumplir los tiempos porque el presidente está ya a punto de llegar. Un placer, como decía Pepe, pues poner esta mesa. Ahora presentaré a los ponentes. Aquí lo que queremos es abordar un nuevo reto, que es cómo hacer el emprendimiento también una palanca para modernizar, para transformar nuestro modelo productivo, y desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, con una apuesta que hemos hecho, quiero decir, de Gobierno con el sector privado. Ahora María y Paco ponían de manifiesto esa alianza, una alianza win-win, donde el sector público y privado desde el primer momento nos pusimos a trabajar para que pues España fuera nación emprendedora, y hoy con la presentación de una nueva marca España, que nos refuerza en ese camino de atraer el mejor talento y de que esas ideas locas se conviertan en proyectos de inversión y que podamos efectivamente atraer esa inversión con el talento que tenemos. Desde el Ministerio, y solo por poner algunos datos, antes de entrar a moderar esta mesa en la que nos acompañan referentes que están haciendo posible que el emprendimiento sea también una palanca de transformación de nuestro modelo económico, quiero trasladar algunos datos porque ponen de manifiesto, yo creo que también que la prioridad política la hemos convertido en hechos. Datos como el papel que sin duda tiene ENISA en el apoyo al emprendimiento, y un papel que además hemos reforzado con la ley, porque ENISA asume una nueva función muy importante, que es la de entidad certificadora de las startups en el marco de la ley. Pero fijaros, los datos son sin duda el mejor ejemplo de los resultados de la acción del Gobierno. ENISA sin duda es para todos un elemento
de cercanía, de poder encontrar soluciones, sobre todo financieras, a los problemas que tenéis los emprendedores cuando nacéis y buscáis quién os puede financiar esa idea, sobre todo teniendo en cuenta la asunción de riesgos. Aquí la palabra riesgo es muy importante porque el Gobierno asume esos riesgos a través de los instrumentos que tenemos. Ha financiado ya más de 8.200 operaciones por más de 1.200 millones de euros. Y esto, en clave, digamos, de presente, el año 2022 ha supuesto un récord en cuanto al papel de NISA como desarrollo, como impulsor de este ecosistema emprendedor, 642 operaciones y más de 100 millones de euros. Pero fuimos también más allá de lo que NISA hacía con sus 3 líneas y le dotamos, le empoderamos. Y le empoderamos en un ámbito del que vamos a hablar hoy aquí, que es el papel de las mujeres en el emprendimiento con ese nuevo programa Emprendedoras Digitales y también del papel que podía tener NISA jugar en la generación de oportunidades para afrontar el reto demográfico con un nuevo programa que hemos llamado Agroimpulso y que da también respuesta a esos sueños, esas ideas que hay en el medio rural y que también desde NISA estamos financiando. Y como decía, aquí los protagonistas son ellos. Voy a disculpar a Yaisa Canosa porque por un tema empresarial pues no ha podido acompañarnos. Está intentando resolver algunos temas de su empresa dedicada a la logística, pero le damos desde aquí mucho ánimo y esperamos efectivamente poderla encontrar en estos foros para que desde su relato nos empoderemos si cabe más, porque, como bien habéis dicho, ya no es futuro. Estamos hablando de presente, porque el presente sienta sin duda también las bases de la experiencia. Nos acompañan Joseba Gostigorcea, director de Mondragón Business Development, Cristina Fanjul, directora de CEI Asturias y presidenta de la European Business Network, y Aquilino Peña, CEO de Equivo Venture. Y yo empiezo por Joseba, que tengo aquí. Desde tu experiencia en Mondragón Business Development, ¿cómo de alguna manera afrontáis, ¿no?, en esta mesa en la que estamos hablando de cómo contribuye el emprendimiento a esa transformación, a esa modernización del modelo productivo? Mondragón es un ejemplo y quiero que traslades a los que nos escuchan cómo lo hacéis. Creo que el mejor ejemplo es decirlo, lo estamos haciendo y cómo lo está haciendo el Grupo Mondragón. Muy bien, gracias por la invitación. Y bueno, intento condensar en pocas palabras un poco las dinámicas de trabajo desde la corporación, ¿no? Bueno, para los que un poco centréis o centrar mejor lo que somos una realidad empresarial de cooperativa vasca que ya nació en el año 56 y que tiene 4 áreas de actividad. El área de finanzas, el área industrial, que es la más fuerte con diferencia, el área de distribución y luego el área del conocimiento con la universidad y los centros tecnológicos. Nosotros nos aunamos, ahora mismo somos más de 160 empresas y nos aunamos a través de una serie de valores que acordamos entre nosotros y una serie de ejes estratégicos que cada 4 años los recuperamos y los actualizamos, ¿no? Todo ello a través de un congreso común en el que validamos un poquito las estrategias comunes, ¿no? Y esas estrategias son las que nos impulsan después dentro de lo que son las áreas corporativas. Entonces, el área que más pulso y más impulso está cogiendo claramente son las de negocios con futuro. Tenemos un reto, en nuestro caso, el reto que hemos dibujado en mayúsculas es el mejorar el posicionamiento de nuestros negocios y generar nuevas actividades empresariales. Y para ello el emprendimiento, que siempre ha estado cerca de las actividades de las cooperativas y sobre todo en este momento la diversificación con mayúsculas y también el tema de la innovación abierta, son las que están intentando ser palanca para traccionar a un nuevo escenario productivo, industrial y competitivo, ¿no? A partir de ahí trabajamos 3 áreas. Desde el propio Centro de Promoción Empresarial somos un equipo que vamos un poco por delante de los directivos que lideran esas cooperativas y lo que intentamos es aglutinar, vamos a decir, en 3 áreas el esfuerzo emprendedor, ¿no? Una es la histórica, que es la que llamamos construir, el área para construir. Construir para nosotros es hacer análisis de viabilidad, es intraemprender y por tanto es generar nuevos negocios desde las capacidades que tenemos y aliándose en muchos casos también con socios externos, ¿no? Y ahí tenemos una recurrencia histórica. De hecho, muchas de estas cooperativas son herencia o resultado de otras experiencias previas, ¿no? Y ahí podemos sacar una media de 5 o 10 actividades empresariales al año. A partir de ahí, lo que sí que ha pegado con mucha fuerza
fuerza en los últimos 6-7 años es la presencia, vamos a decir, en ecosistemas ya donde la velocidad del cambio y donde las oportunidades que están surgiendo pues están catapultando un montón más de oportunidades para poder aliarnos con ellas, ¿no? Y ahí es donde estamos construyendo una marca, en el caso nuestro, una marca donde queremos impulsar el emprendimiento industrial con mayúsculas y donde también, pues de alguna manera, hemos cogido el ritmo, conscientes de que somos cooperativas, a lo que se supone es asirse y cabalgar junto con este tipo de proyectos. Y bueno, yo diría que pues en este caso, con varios fondos que hemos puesto en marcha, algunos además en colaboración con Fondico Global y luego colaborando en las rondas con ENISA e incluso con el programa Invierte de CEDETI, pues lo que estamos haciendo es entrar en proyectos empresariales. Llevamos ya una veintena de inversiones en los últimos 4 años y la idea es mantener un ritmo de 5 o 10 inversiones al año. ¿Por qué? Pues porque necesitamos estar al día. La velocidad que supone el cambio de todo pelaje que estamos viendo no nos permite trabajarlo todo en interno. Y aunque tenemos un ecosistema interno que entendemos que es enriquecedor, no es suficiente para la velocidad de cambio. Esa es la parte de inversión. Y la tercera área que trabajamos es la de colaboración, que tampoco la podemos desdeñar. Es decir, trabajamos ahora mismo, habrá una docena de corporativos con los cuales estamos intentando generar mesas de trabajo, algunas muy fluidas, en las que están surgiendo áreas de colaboración, ¿vale? Y esa también es un área que nos parece interesante, más allá de proyectos de innovación abierta, con proyectos incipientes, con startups, con pymes y demás, que también tienen un tran-tran en sí mismo, ¿no? Pero yo destacaría un poco esas 3 áreas que bien estructuradas y alineando a los directivos. De hecho, la propia transición de los directivos de nuestras sociedades también está llevando a que este elemento vaya de forma muy natural también a estos nuevos espacios, ¿no?, para desarrollarnos. Pues como veis, el emprendimiento también es social. Mondragón es un ejemplo de economía social, de cooperativismo, y me ha encantado tu referencia a que el cambio es una oportunidad y que, por lo tanto, también, ¿no?, desde el Grupo Mondragón tenéis que dar respuesta al cambio usando el emprendimiento. Cristina es la primera mujer que asume la presidencia de la Red Europea de Centros de Innovación Empresarial, y como mujer que eres, y teniendo además presencia de tantas mujeres, creo que tenemos que romper también aquí algunos mitos. Así que lo que te preguntaría es cómo podemos animar a las mujeres a que emprendan. Pues yo voy a dar una respuesta muy basada en una persona que está a pie de calle con el fenómeno del emprendimiento, que está trabajando día a día con personas que vienen con sus ideas. No hay una varita mágica, si la hubiera, ojalá fuera tan fácil como agitarlo, y yo creo que el emprendimiento se puede promocionar con una serie de medidas que tienen distintos impactos, que se manejan a distintos niveles y que tienen distintas velocidades. Si hablamos de transformación social, lo primero que no vamos a poder olvidar es la educación, ¿no? En qué valores están creciendo nuestra España del futuro, qué estamos promocionando, qué clase de competencias, qué clase de capacidades, qué clase de liderazgos y qué clase de motivación creamos en ellos. Y una igualdad en esos roles de género que va a hacer que las decisiones que se tomen en el futuro, lejos de cuestionarlas porque son individuales, van a poder actuar sobre las causas que están subyacentes detrás, ¿no? Pero eso es lento y queremos más rapidez, ¿verdad? No queremos pedir permiso. Hay una serie de medidas que impactan ya en el medio plazo, que son medidas muy ligadas a la visibilidad de las mujeres que asumen estos roles de referentes. Visibilidad de mujeres que actúan en todos los planos, en el plano de la política, en el plano empresarial. Os pedimos mucho a todas las mujeres porque, además de asumir la carga propia, pues también ese rol de referente hay que asumirlo con generosidad, ¿no?, y ser un referente para las generaciones que vienen. Pero es que la visibilidad, además, nos toca a todos los que estamos aquí, que estamos concienciados con este fenómeno, y es nuestra responsabilidad que nuestros propios programas, que nuestras propias agendas, que nuestras propias iniciativas tengan en cuenta esta redistribución. Cada vez es más fácil hacer programas equilibrados y eso nos ayuda a todos. La visibilidad tiene también otro factor, que es que visibiliza la diversidad, y hemos hablado mucho de la diversidad en el primer talento. Visibilidad y diversidad en los talentos, visibilidad y diversidad en los objetivos que perseguimos, en estilos de liderazgo distintos y en personas que se mueven por distintas motivaciones. Y esto resulta realmente muy atrayente. No solamente una diversidad de género, es una diversidad en el camino y en los objetivos. Y yo diría que también en la visibilidad el asociacionismo ha sido un arma superpoderosa a la hora de encontrar transformación social, ser cada vez más visibles en el ecosistema. Hay que trabajar el asociacionismo, mujeres, redes de mujeres inversoras, redes de mujeres emprendedoras, pero sin olvidar jamás que las batallas siempre hay que librarlas en el escenario central, ¿eh? Así que ambos planos deben de poder combinarse. Y luego yo diría una última, que es la de corto plazo, porque efectivamente queremos cambios y los queremos ya y los queremos de forma inmediata, que son cambios ligados a los incentivos y a los programas que existen ahora mismo en temas de emprendimiento, que necesariamente pueden y deben incluir
incluir, en primer lugar, criterios que sean un incentivo para las mujeres que se presentan y que puedan salvar ese gap inicial con el que nos encontramos, o programas singulares y significativos dedicados especialmente a cubrir esas necesidades específicas. No vale solo con ponerlos, los incentivos hay que medirlos, hay que medir el impacto que tienen y hay que también tener la agilidad para poder pivotando en ellos para que produzcan el efecto deseado. Ninguna fórmula mágica, pero desde luego todo ello interesante para el fin de las mujeres emprendedoras. Bueno, efectivamente creo que nos empezamos a visibilizar, aquí hay muchísimas mujeres hoy más empoderadas para seguir trabajando por la igualdad también en el emprendimiento, muy necesaria teniendo en cuenta los bajos niveles todavía que tenemos de emprendimiento femenino y que efectivamente no nos pongamos límites, creo que es muy importante porque hay referentes y sin duda Cristina lo es. Voy a dar la palabra a Aquilino Peña, él es el socio de un fondo de capital riesgo, gestionáis más de 115 millones de euros, habéis invertido en más de 50 compañías, es también un aliado, ¿no?, de los emprendedores y emprendedoras que tienen esas ideas, así que Aquilino, mi pregunta es ¿cómo podemos seguir fortaleciendo, ¿no? Ya hablamos de que el emprendimiento es presente, ya no es futuro. ¿Cómo podemos seguir reforzando y fortaleciendo este ecosistema emprendedor en España? Bueno, antes de contestar, me gustaría seguir con el comentario de Cristina para que haya más emprendimiento femenino. También desde mi punto de vista tiene que haber más inversoras, más mujeres en puestos de toma de decisión en los fondos, ¿no? Y eso es algo que está empezando a cambiar, pero que claramente es súper necesario, ¿no? Bueno, y habiendo hecho esta pequeña coletilla desde mi mundo, cosas que hace falta cambiar. Pues yo creo que a día de hoy, y María ha dado los datos de inversión, pues hemos crecido muchísimo, pues de los 100 y pico millones a los 4.000 en el 21, y a pesar de este año tan complicado el 22, pues hemos quedado en 3.700. A nosotros nos parece un mundo, pero si lo comparas con el resto de los países, pues realmente el porcentaje de GDP, número de compañías, número de unicornios, por poner un baremo, pues estamos todavía muy atrás, ¿no? Con lo cual nos queda todavía muchísimo. ¿Y qué es lo que hace falta? Yo creo que la palabra es ganar tamaño. Y ganar tamaño, tanto desde el punto de vista de las empresas, se ha hablado antes de escalar compañías, yo creo que eso es muy bueno, porque pasan muchas cosas cuando a las compañías les van bien, ¿no? Pues se generan muchas compañías como consecuencia dentro de los empleados de las compañías, esas compañías exportan más, esas compañías, bueno, pues generan valor en todos los sentidos, ¿no? Y nos faltan todavía escalar, ¿no? Y también eso va de la mano de ganar tamaño desde nuestro mundo, ¿no? De los fondos. Y para que nosotros, el otro día hacía aquí en este mismo sitio un comentario en relación a los unicornios, que hacer un unicornio requiere una inversión más o menos de 300 millones de euros y los fondos españoles, pues con el tamaño que tenemos podemos poner como mucho 15, con lo cual el resto de dónde viene de inversión extranjera, oye, que más que bienvenida, pero nosotros somos los que descubrimos las compañías, somos los que las desarrollamos, las apoyamos al principio y luego no podemos seguir, ¿no? Y ahí, bueno, pues necesitamos generar tamaño y ahí yo creo que iniciativas como la del Fondico Nextec, que se ha mencionado antes, pues van de cabeza contra ese muro y a ver si se rompe ese muro de ganar tamaño en los fondos, ¿no? Y para ganar tamaño también tenemos que tener pues más iniciativa privada. Aquí yo creo que España es un ejemplo de una colaboración público-privada excelente desde el punto de vista de movilizar fondos para la innovación. O sea, hemos hablado de Nextec, pero también está el Fondico Global desde hace años y que se ha vuelto desde el 2020 se ha vuelto a dar 2.500 millones. Pero nos hace falta también que la iniciativa privada apoye este tipo de activo, que es un tipo de activo que genera trabajo, genera innovación y encima genera retornos, ¿no? Con lo cual un poco tiene un poquito de todo, ¿no? Y ahí necesitamos que los grandes patrimonios, los grandes inversores institucionales, aseguradoras, fondos de pensiones inviertan con más decisión. Todavía estamos en 1% de los patrimonios versus 10-15% en otros países como Francia o Reino Unido, por lo cual eso desbloquearía muchísimo capital para innovación. O también los grandes patrimonios privados, ¿no? Las grandes family offices y corporaciones que inviertan todavía mucho más en nuestro activo. Y desde el punto de vista de talento, pues yo creo que muchas de las cosas que se han hablado antes, ¿no? Las visas van a permitir todavía mejorar el talento local, porque yo creo que somos un país muy atractivo para atraer talento de fuera, bueno, por todos los motivos que se han hablado antes, y yo creo que vamos a ver
que la nueva regulación pues va a tener impacto en mejorar el talento local con talento de fuera. Así que... Muy bien, yo tenía otra pregunta, pero me están diciendo que tengo ya que cortar, así que, bueno, primero agradecer la participación. Yo creo que es muy importante que hablemos de presente y de futuro y, sobre todo, y tenía aquí una pregunta, ¿no?, de reflexión final que la hago yo, porque no hace tanto decíamos que emprender en España era una misión imposible. Hoy creo que no solo es posible, sino que lo estamos haciendo y que estamos, sin duda, dando una respuesta a los emprendedores y emprendedoras que hoy ven, sí, a España como un lugar donde trabajar y donde vivir. Así que muchísimas gracias y damos paso a la clausura con el presidente. Querido presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, muchas gracias por acompañarnos hoy en esta jornada y, sobre todo, muchas gracias por tu compromiso y por el liderazgo diario de tu Gobierno con el emprendimiento, con lo que estamos viendo hoy. Gracias, vicepresidenta primera, ministra, secretaria, alto comisionado, secretario general, resto de autoridades y amigos y amigas que os habéis quedado, ponentes de las mesas. Muchas gracias también a los que nos seguís por streaming por haber estado aquí esta jornada. Una jornada en la que hemos querido poner en valor todo el esfuerzo transformador de este Gobierno en el ámbito del emprendimiento innovador como uno de los motores relevantes de la transformación económica que estamos viviendo. Y lo hemos querido hacer con el sector, con emprendedoras y emprendedores como vosotros que nos acompañáis y que todos los días evocáis y practicáis el emprendimiento innovador y que nos habéis acompañado no solo en las mesas, sino en el público y en el streaming. Lo hemos llamado Emprendiendo el futuro que queremos, y lo decía la vicepresidenta al principio también, porque estamos convencidos que no todos los futuros son iguales y que los futuros se eligen y que no están escritos. Lo sabemos y lo sabe bien el presidente y lo sabe bien su Gobierno, porque nunca está de más recordar que en este momento de transformación digital, ecológica y, en definitiva, social, porque nos está cambiando a todos, no es lo mismo el futuro que elijamos de una forma o de otra. Y no es lo mismo hacerlo como lo estamos haciendo con estas políticas que estáis liderando en el emprendimiento y en todo el sector económico y social. Gracias a estas políticas e inversiones, presidente, ministras, vicepresidenta, en nuestro país tenemos hoy una gran oportunidad. Y quiero destacar lo de hoy, no solo porque ya sea un tema del presente, sino porque yo me atrevería a decir que después de décadas, puede que hasta siglos, el último, los dos últimos, España esté en hora con los países de su entorno por primera vez. La revolución industrial, presidente, nos la contaron. Y hoy estamos eligiendo poder contar nosotros la revolución digital y sostenible, gracias a vuestro impulso. Un gran avance que supone también un esfuerzo común y conjunto en el que todas las personas y las instituciones tenemos que ser agentes de cambio. A Enisa también nos toca una pequeña parte de este cambio, de esta agencia del cambio, ¿no?, que estamos transformando. Y entre otras funciones, pues hemos recibido esta de hoy, que es tratar de poner nombre y difundir todo esto que estamos haciendo y estas políticas que estáis desarrollando en el ámbito de emprendimiento. Lo hemos hecho junto con muchas y muchos de los que estáis hoy aquí y os lo agradezco, principalmente la Secretaría de Estado de Digitalización, el Alto Comisionado, por supuesto, ICEX, EOI, Red.es, otros organismos, todo el sector. Spain Up Nation, que es lo que veis y que es el nombre que le hemos dado todas estas partes a este empeño que queremos demostrar al resto del mundo, el país que queremos ser, y demostrárnoslo también a nosotros. A continuación os voy a presentar este vídeo que inspira esta intención y me permito pediros a todas y a todos que lo hagáis vuestro y que sigáis trabajando y eligiendo este futuro de emprendimiento. Muchas gracias. El futuro. Todo comienza con una idea. Una idea de esas que cambian las cosas, las mentes, que cambian el mundo. Ah, y con talento. El futuro se alimenta de talento y ganas. Y aquí, en España, lo tenemos. Y es que tenemos uno de los 10 mejores países para emprender.
y una ley de startups pionera en toda Europa. Tenemos un ecosistema emprendedor que en los últimos años se ha multiplicado por 5. Y no solo en Madrid y Barcelona, sino que somos el país con más hubs de Europa y la mayor red de fibra óptica. No sabemos lo que está por venir, pero sea lo que sea, ya hemos elegido el camino hacia el futuro que queremos. Para clausurar este evento, tiene la palabra el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Buenos días, vicepresidenta primera, querida Nadia, querida Reyes, ministra, secretaria de Estado, Karma, ¿dónde estás? Alto comisionado, Paco, CEO de NISA, querido Pepe, amigos y amigas, señoras y señores, voy a empezar por una cita esta breve intervención. Dice así: todo lo que deseas se encuentra al otro lado del miedo. Estas palabras de un autor y de un emprendedor estadounidense, Jack Canfield, creo que cobran especialmente sentido a la luz de lo que hemos vivido durante estos últimos años tan difíciles, en donde poco menos que se suceden esto que ya empieza a ser un término de acuñarse habitualmente, ¿no?, en los debates y en las conversaciones públicas y también las que tenemos con nuestros amigos, de que estamos viviendo una sucesión de acontecimientos históricos, de dimensión histórica, ¿no? Desde luego la pandemia lo ha sido, desgraciadamente la guerra de Ucrania y la sombra de esa emergencia climática, que es sin duda el principal desafío que tiene la humanidad por delante, evidentemente nos generan sentimientos muy contradictorios, de incertidumbre y de muchísima inquietud y, por tanto, de inseguridad ante el futuro, como bien se ha reflejado en un sentido contrario en el vídeo que acabamos de ver. Yo creo que la historia del progreso humano es la historia de un anhelo, y es el de controlar el riesgo. Acotar en la medida de nuestras posibilidades una zona de confort en la que el bienestar, la prosperidad fuera la regla general y lo imprevisto en consecuencia pues la excepción. Si lo miramos también hasta incluso en las carreras profesionales de nuestros padres, en mi caso sin duda alguna es así, trabajaron prácticamente en una o dos empresas a lo largo de su vida laboral. Por eso creo que es muy importante también ser conscientes de que cuando la fatalidad o lo impensable altera nuestro mundo y, por tanto, las certezas absolutas, tenemos que volver la mirada hacia aquellos que cultivan lo que vosotros hacéis, el espíritu emprendedor, a quienes buscáis al otro lado del miedo las respuestas para crecer y también para crear. Porque, en definitiva, emprender es eso, es por encima de todo un hecho disruptivo. Supone sacudir el tablero, romper el marco establecido, vencer inercias, superar lastres que nos impiden progresar, desde el punto de vista más cotidiano, pero también desde el punto de vista nacional o, por qué no, europeo. Y creo que eso es precisamente el objetivo que compartimos todos y todas los que estamos hoy aquí, en el ámbito de nuestras responsabilidades, seáis emprendedores, inversores, inversoras o representantes públicos de muchísimas instituciones, organismos que también están apoyando este tipo de iniciativas y este tipo de eventos. En definitiva, vencer la incertidumbre para hacer avanzar a nuestro país en una era de modernización económica y social que inevitablemente va a llegar y que queremos que España no sea un invitado de piedra, sino que sea uno de los principales protagonistas en el ámbito europeo y también a escala global. Y eso no se trata solo de crear empleo o de crear riqueza con la cultura del emprendimiento, que sin duda alguna es fundamental, importante, decisivo. Queremos también hacer de ella un estado de ánimo, una actitud de ánimo colectivo para cultivar ese pensamiento disruptivo tan necesario en muchos ámbitos, en muchas esferas de nuestra vida privada y también de la vida pública. Siempre hemos tenido claro que no basta con apelar al heroísmo o a la capacidad visionaria que tenéis los emprendedores y emprendedoras. Es necesario también que el Estado, que el sector público que os representa y que quiere ser vuestro aliado, también se atreva a ser emprendedor. Y creo que con infraestructuras y con servicios podemos lograrlo, como también
como aquí se ha compartido por parte de otros intervinientes, me consta, con un marco jurídico que en lugar de crear recelos, de generar digamos, obstáculos y desconfianzas, pues sea percibido por vosotros y vosotras como un aliado. En muchas ocasiones, cuando yo hablo con el sector privado, digo, mirad, muchas de las dificultades, obstáculos que os encontráis en la administración pública no son por falta de voluntad política, son sobre todo por el desconocimiento que tiene la administración pública de algunas de las dificultades con las que vosotros os enfrentáis a diario. Por tanto, no veáis en la administración pública un obstáculo, un enemigo, sino un aliado que quiere ayudaros. Porque la voluntad política es clara. Queremos emprender y queremos hacerlo con vosotros y con vosotras. Y eso es lo que hemos hecho, al menos humildemente, desde el Gobierno de España, desde el primer momento, pese a las dificultades de este contexto que os voy a contar a vosotros que no hayáis vivido, ¿no? Para mí, de las cosas más inspiradoras que he visto, ayer mismo, por ejemplo, con unas investigadoras que estuve en el CSIC, es que han emprendido incluso en los años de la pandemia, en los primeros meses de la pandemia, ¿no? Yo creo que en ese contexto tan difícil, tan complejo que hemos vivido, pues hemos estado dispuestos a asumir riesgos y a impulsar reformas necesarias para hacerlo posible. Y creo que la pandemia, si hay una cosa buena que ha traído, ha sido precisamente el de hacernos todos un clic en nuestro pensamiento y la necesidad de abordar pues muchas tareas que teníamos metidos en el cajón del olvido y que necesariamente hemos tenido que volver a poner en la mesa y afrontarlas en primera persona. Desde luego, el Gobierno de España, en la medida de nuestras posibilidades, con nuestros aciertos y nuestros errores, insisto, en este contexto tan complejo, hemos tratado de hacerlo posible. Hemos tenido claro, como he dicho antes, que no basta con apelar a ese heroísmo, que es necesario que el Estado también se atreva a emprender. Y desde el primer momento, y pese a las dificultades, pues es lo que hemos hecho. Hemos estado dispuestos a actuar con decisión para incentivar la acción emprendedora, facilitando algo que me habéis dicho en muchísimas ocasiones cuando he tenido ocasión de poder hablar con vosotros, y es la financiación, que es una de las asignaturas pendientes en nuestro país, la atracción de talento, también la retención de talento y la proyección internacional. Y lo hemos hecho en torno a dos ejes fundamentales que me gustaría compartir con todos vosotras y vosotros, si me permitís que os tutee. El primero es lograr pues, que España cuente con una estrategia, con un plan definido, con una hoja de ruta a medio y largo plazo, y por tanto no estemos reaccionando ante los hechos que, en fin, tenemos que abordar, sino, en fin, con una estrategia en el medio y el largo plazo, como antes decía, de cara a nuestra transformación social y también económica. Y creo que lo que decimos de la estrategia España Nación Emprendedora, que presentamos hace 2 años con algunos de los que también me acompañáis en este acto, ha sido no el primer paso, sino un paso decisivo para hacer del emprendimiento una misión de país. Y hacerlo además con un objetivo claro, y es convertir a España, ¿por qué no?, en un referente de emprendimiento, que sea además innovador, antes del año 2030, siendo al mismo tiempo un ejemplo mundial de nación emprendedora con impacto social. Y creo que la concepción y el desarrollo de esta estrategia, que se gestó en lo más duro de la pandemia, en un tiempo en el que miles de pequeñas empresas, también de medianas empresas, el auténtico semillero del emprendimiento en nuestro país, se enfrentaron a un cierre traumático y nunca visto de la actividad económica, pues ha sido también un síntoma de nuestra propia fortaleza, ¿no? Recordad que entonces desplegamos pues, una red social sin parangón, porque lo que teníamos delante, el desafío que teníamos que afrontar era de una extraordinaria envergadura. En el peor momento, como decía, hay que recordarlo siempre, la Administración pública llegó a garantizar la existencia de más de 3,5 millones de puestos de trabajo, gracias a los mecanismos de los ERTEs. Hay otro elemento menos conocido, pero igualmente trascendental, que me gustaría compartir con vosotros, y es que más de 500,000 de empresas pudieron acogerse a las líneas ICO, aplazamientos, moratorias de créditos, bonificaciones, exenciones de cuotas a la seguridad social. En definitiva, quiero decir con esto que el Estado estuvo del lado de los emprendedores y del tejido productivo en el momento más crítico que hemos vivido en estos últimos 40 años, en los años de nuestra democracia. Mantuvimos, en definitiva, las constantes vitales de nuestro tejido productivo, y no lo hicimos solamente por el interés de nuestro país, que ya lo hubiera justificado de manera sobrada. Lo hicimos para acompañar a quien había arriesgado todo por una idea empresarial y merecía en consecuencia el respaldo y la confianza por ello. Y esa red, ese escudo social,
por supuesto que preservó empleos, salvó también cientos de miles de ideas de negocios, ideas que volvieron a la vida cuando derrotamos al virus con la ayuda de la vacuna, y gracias a este compromiso pues cerramos el año 2022, os voy a dar este dato porque me parece muy importante, con 3 millones, y además no quiero decirlo en cifras globales, 3.430.663 empresas activas en España. Es decir, casi 70.000 empresas más de las existentes en el año 2019. Y la pandemia no ocurrió en el año 2020, ocurrió en el año 2020, pero también en el año 2021. Y también, con menor intensidad, en el año 2022. Pero recordemos que en el año 2022 empezamos por estas fechas con la famosa variante Omicron, que nos tuvo a todos, pues en fin, con el corazón en un puño, si me permitís esta expresión coloquial, ¿no? Bueno, muchos departamentos del Gobierno estuvieron comprometidos en aquella tarea titánica. Hacíamos 3 consejos de ministros a la semana, ¿verdad, vicepresidenta, ministra? Y todo para tratar de dar respuesta a una crisis para la que no teníamos un manual de instrucciones. Y en eso quiero destacar expresamente la labor incansable de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, de Reyes Maroto. Querida Reyes, yo me uno al reconocimiento sincero de la labor que has hecho al frente del Ministerio en sectores económicos clave, que son de tu competencia, y por tanto, gracias a tus esfuerzos y a tus desvelos, pues hoy muchos de esos sectores, recordemos hace pocas semanas el sector del turismo, tan importante para nuestro país, que se vio abocado al abismo en esos momentos tan difíciles de la pandemia, hoy no solamente recobran el impulso, sino que tienen unas expectativas de relanzamiento muy sobresalientes y muy superiores a las que tenían hasta incluso antes de la pandemia. Por tanto, reconocimiento sincero y merecido, que también extiendo, me vais a permitir, a la vicepresidenta primera, a Nadia Calviño, por el trabajo que has hecho con todos los sectores económicos, ¿no? Por mantener el timón de la política económica en los peores momentos, en las peores circunstancias, para llevarnos siempre a buen puerto, por muy espesa que sea la niebla o muy altas sean las olas. Permitidme, en este sentido, que muestre el orgullo del equipo, un equipo donde las mujeres, muchas veces hablamos de las emprendedoras. Esta semana estamos celebrando precisamente también la Semana de las Niñas y la Ciencia. Bueno, pues las mujeres llevan todo el peso económico del Gobierno y los resultados hablan por sí solos. Por primera vez España ha creado empleo en un contexto de crisis global. Además, estamos aumentando la productividad, especialmente en sectores, me refiero a la creación de empleo, que conocéis bien vosotros porque son los que están vinculados a la tecnología, a la información, a los servicios de alto valor añadido. Esto significa que caemos en la autocomplacencia, que no tenemos por delante desafíos que queremos obviar desde el Gobierno. Sin duda alguna, no. Pero yo creo que la actitud a la hora de enfrentarse a esos desafíos no puede ser derrotista ni catastrofista. Tiene que ser efectivamente de alerta, de ser conscientes de la dimensión de las incertidumbres que tenemos por delante, pero también de las fortalezas acumuladas gracias al esfuerzo de vosotros, vosotras y también del conjunto de la nación para hacer que los pilares de nuestra economía sean muchísimo más resistentes y más resilientes ante crisis tan devastadoras como es, por ejemplo, una guerra o como es, por ejemplo, una pandemia. Tenemos que ser conscientes de lo que hemos logrado durante estos años. Nuestro país es un país que habla muy mal de sí mismo. Otros países hablan, haciendo menos, mucho mejor de ellos mismos que nosotros, de nosotros mismos. Bueno, esto es algo que nos ocurre, que sucede con nosotros, pero creo que siempre es bueno reivindicar las cosas que se han hecho bien, sobre todo para tener esa actitud a la hora de abordar los desafíos que tenemos por delante, que son, sin duda alguna, formidables. En 2022, volviendo a los datos, con datos de octubre de 2022, las exportaciones españolas de servicios aumentaron en un 30%, hasta superar los 24.000 millones de euros. Esta es una cifra extraordinariamente espectacular. Contamos con más de 20 millones de trabajadores y trabajadoras. El número de contratos indefinidos ha crecido desde que pusimos en marcha la reforma laboral acordada con los agentes sociales en un 232%. En un solo año. Es decir, estamos afrontando un cambio de unas dimensiones estructurales muy relevantes. Y como he dicho antes, aumentando la productividad al mismo tiempo que estamos creando empleo. Es decir, algo que no ocurría en nuestro país desde el año 2001. Desde el año 2001 no se creaba empleo y se aumentaba la productividad al mismo tiempo. En fin, en ese empeño yo creo que tenemos que decir dos cosas. Uno, que la lección es evidente, resulta mucho más efectivo
a un modelo de circulación de la riqueza y de fomento de la cohesión social que un modelo de concentración de riqueza basado en la desigualdad. Y en ese empeño, como decía, contamos yo creo que con un impulso decisivo de los fondos europeos del Plan de Recuperación que hoy está llegando ya a 150.000 empresas en nuestro país. Muchos de vosotros me decís, la ejecución tiene que ir más rápida. Sin duda alguna tiene que ir más rápida la ejecución de los fondos europeos. Hoy mismo viajo a Bruselas, mañana tenemos un Consejo Europeo, pasado mañana también, y uno de los grandes debates va a ser este. ¿Cómo podemos agilizar la gestión de los fondos europeos? Sobre todo cuando hay otras economías, por ejemplo la estadounidense, que está poniendo en marcha pues, leyes proteccionistas de su industria que ponen en la alerta, cuando no en amenaza, a la industria europea. Bueno, pues yo creo que tenemos que hacer mucha tarea y en ese sentido la labor y el liderazgo de la vicepresidenta Nadia Calviño en Bruselas es yo creo que muy importante. El segundo eje de actuación que quería compartir es el marco normativo y reformista que comprometimos con la innovación, con el talento y con muchos de los que estáis aquí presentes. Yo recuerdo a María, que siempre me lo recordaba en el South Summit que se celebra anualmente en nuestro país, en la capital de España, ¿no? Y es verdad, ¿no? Porque los estudios al final, ¿qué es lo que nos dicen? Bueno, pues lo que nos dicen es que en nuestro país persiste un elevado temor al fracaso como un obstáculo para el emprendimiento. Hay un dato que a mí me ha llamado mucho la atención cuando lo compartía con mis colaboradores a la hora de preparar esta intervención, que dice lo siguiente: un 64% de la población en nuestro país tiene miedo a la hora de emprender por el fracaso, frente al 47% de media mundial. Bueno, pues pese a ello, hemos conseguido asentar en nuestro país un ecosistema emprendedor en el top 20 mundial, querida María, con 14.000 startups registradas en el año 2022, es decir, por encima de la media europea. Y a pesar del complejo contexto geopolítico, que no me cansaré nunca de repetirlo, el volumen de inversión en startups españolas en el año 2022 representa la segunda mejor cifra de toda la serie histórica y marca un máximo histórico en el número de operaciones. Por tanto, nos queda mucho por hacer, sin duda alguna. No nos conformamos tampoco, pero lo que es evidente es que tenemos una fortaleza de un ecosistema que cada año que pasa, pues evidentemente es mucho más robusto. Son varios los hitos que acompañan este despegue. Desde el punto de vista nuestro, regulatorio, yo quisiera subrayar algunas de las cosas que hemos hecho en las Cortes Generales por el impulso del Gobierno de España. En primer lugar, la Ley Crea y Crece, la ley concursal. En muchas ocasiones nos habéis dicho que es mucho más difícil extinguir una empresa que crearla o escalar esa empresa de pequeña a mediana empresa, que es en definitiva lo que se necesita para acometer el proceso de internacionalización. Pero también la reforma de la ley educativa, la reforma de la ley de universidades, la nueva ley de la ciencia, de la tecnología y la innovación y, por qué no decirlo también, la ley de formación profesional, ¿no? Creo que suponen una apuesta histórica por lograr algo que es determinante para muchos de vosotros y vosotras, que hacéis del talento y de la capacitación de nuestro capital humano, digamos, el principal valor, ¿no? Y es, bueno, pues cómo podemos y cómo estamos adaptando y actualizando nuestro marco normativo vinculado con la formación de nuestro capital humano. Y en ese sentido quiero agradecer expresamente a la CRUE el trabajo que siempre hacen de asesoramiento y de compartir con nosotros ese compromiso de la universidad pública en nuestro país para con nuestros estudiantes. Contamos además con iniciativas muy importantes que quiero no dejar de recordar. 8 planes contenidos en la Agenda España Digital 2026, desplegados en áreas decisivas. Cuando hablamos con inversores extranjeros nos lo dicen, lo reconocen, como es, por ejemplo, la tecnología 5G, la inteligencia artificial, la digitalización de pymes, también de las administraciones públicas, que es, sin duda alguna, una de las principales tareas pendientes, o muy especialmente el cómo podemos adquirir competencias digitales de toda la población. No solamente de la población más joven, sino también de la mayor, ¿no? Yo recuerdo a la vicepresidenta Nadia Calviño estar con precisamente un mayor, un jubilado, que nos demandaba, sobre todo al sector financiero, que pusiéramos coto y fin a esa exclusión financiera que en muchas ocasiones tienen los mayores por no tener esas competencias digitales. Bueno, digo todo esto porque estamos también haciendo una apuesta por la adquisición y la mejora de las competencias digitales de nuestra ciudadanía. Porque queremos que esta transformación digital, al igual que la transición ecológica, sean inclusivas, sirvan y sean útiles para el conjunto de la población y no excluyan
no sean una fuente de amenaza, sino una fuente de integración y, por tanto, de prosperidad. Hemos desarrollado nuevos instrumentos que yo también quiero poner en valor. Por ejemplo, el Fondo Invierte del CEDETI, dedicado al emprendimiento, basado en el conocimiento científico, que ya, en fin, ha invertido 190 millones de euros en más de 100 empresas, con sectores que conocéis bien, como por ejemplo el de la biotecnología, el de los materiales avanzados, el del espacio. Y sin duda alguna, algo que habrá dicho la vicepresidenta Calviño, hemos impulsado un programa muy importante que es el de Neotec, a través del Ministerio de Ciencia e Innovación, para empresas de base tecnológica. Y luego, pues tenemos el Fondo Nextec, que creo que es algo que me refiere a lo que he dicho al principio de mi intervención. Encontrad en el sector público, en el Gobierno de España, a un aliado para ese emprendimiento. Porque una de las grandes lecciones de esta pandemia y también de las transformaciones que tenemos por delante es que los silos no funcionan. Si el sector público va por un lado y el sector privado va por otro, no vamos a poder alcanzar nuestros objetivos. Y por eso la colaboración público-privada es trascendental, es fundamental. Yo creo que este es un ejemplo, querida vicepresidenta, de colaboración público-privada. Lo hemos dotado con hasta 4.000 millones de euros, 4.000 millones de euros para financiar a empresas en crecimiento de alto valor tecnológico. Es el segundo mayor fondo en Europa, solo tras el de Alemania. Por tanto, el esfuerzo que estamos haciendo desde el Gobierno de España creo que es bastante relevante. Y esta es la obra del Gobierno de coalición, ¿no?, que está empeñado en hacer avances a pesar de todas las adversidades. Tenemos que desmentir, ¿no?, porque creo que además es la actitud a la que apelaba antes, pues ese catastrofismo, esos agoreros, ¿no?, que en definitiva, bueno, pues esperan que las cosas vayan a peor, ¿no?, cuando lo que tenemos que hacer es lo que estamos haciendo ahora. Superar también todas esas expectativas, ¿no? Imaginar, en definitiva, lo que puede lograr un país llamado España cuando el viento sople a favor. Si todo esto lo hemos logrado con el viento soplando en contra. Y para acompañar ese despegue, pues disponemos de una baza estratégica, que es la Ley de Fomento del Ecosistema de Empresas Emergentes, bueno, la Ley Startups. Nos sentimos todos súper orgullosos de esta ley. Creo que ha sido una conversación la que hemos tenido ambos, en las que hemos aprendido, pero sobre todo lo más importante es que hemos situado a España en el ámbito regulatorio a la vanguardia de todo lo que representa el ecosistema de las startups en Europa y en el mundo. Y así nos lo reconocen. Hace pocas semanas estuve en Davos y una de las principales, digamos, leyes señeras para muchos inversores era precisamente la ley de startups. En fin, con esta ley, ¿qué hacemos? Damos agilidad administrativa, que siempre nos lo pedíais. Apostamos por la recuperación y la atracción y la retención, mejor dicho, de talento nacional. Bueno, hacemos una apuesta sin precedentes por la captación de ese talento internacional, con esos visados especiales de nómadas digitales, y además pues reforzamos nuestro atractivo fiscal, que de alguna manera, pues para las empresas, pero no para las startups, pues no era lo suficientemente competitivo respecto a otros países, ¿no? Bueno, yo creo que son aspectos muy relevantes de una ley que creo que es transformadora. Me habían puesto aquí en la nota revolucionaria, bueno, vamos a decir también, ¿por qué no?, revolucionaria. Y lo es por dos motivos que me gustaría trasladaros y con esto terminar mi intervención. Primero, por una apuesta por el emprendimiento rural, que también es importante. Estamos en Madrid, pero es importante también ser conscientes de la relevancia de la cohesión territorial y el de garantizar la igualdad de oportunidades a los españoles y españolas, vivan donde vivan. Y por eso creo que el emprendimiento rural, convertir la cohesión territorial y la diversidad geográfica en una ventaja competitiva internacional, a mí me parece de una enorme relevancia y un auténtico acierto de esta ley. Y en segundo lugar, por ejemplo, ayer mismo, hablando con grandes empresas, no piensan solamente en venirse a Madrid, en situarse en Barcelona, sino están pensando en sitios donde antes no había industria. Y esa capacidad y esa potencialidad que tenemos de reindustrialización de nuestro país a mí me parece fundamental. Yo recuerdo siempre, lo digo en muchos foros, algunos de los que me habéis escuchado en otros foros también decirlo, siento repetirme, pero cuando pusimos en marcha los fondos europeos, establecimos 5 categorías transversales que iban a explicar la gestión de los fondos europeos. Por supuesto, la transformación digital, la transición ecológica, la igualdad de género, pero también la cohesión social y la cohesión territorial. Es decir, que estos fondos vertebraran social, económica y territorialmente a nuestro país. Bueno,
dejo el emprendimiento rural a un lado ya. En segundo lugar, cerrar la brecha de género. También en el ámbito del emprendimiento, donde se pueden hacer muchas cosas. Fijaros, hay un dato que vosotros conocéis mucho mejor que yo. Solo el 16% de las startups, María, en nuestro país están lideradas por mujeres. Y esta es una cifra absolutamente inaceptable porque es irreal. Hay, claro que sí, muchísimo talento y muchísimo emprendimiento entre las mujeres. Por tanto, creo que necesitamos actuar con decisión en este frente. Lo estamos haciendo, por ejemplo, con iniciativas como el Programa de Atracción del Talento de Mujeres, que Paco recuerdo que me comentó desde el principio, cuando empezamos a diseñar esta estrategia de la nación emprendedora, que va a acoger a más de 800 emprendedoras europeas en diversos puntos de nuestro territorio hasta finales del año 2023. Y en ese sentido, pues bueno, creo que es justo también reconocer el extraordinario trabajo de muchos actores y también actrices para hacer realidad esta ley. En particular, pues por supuesto al Alto Comisionado para España Nación Emprendedora, encabezado por Paco Polo, a ENISA, querido Pepe, y también, pues lógicamente, a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, a Karma. Gracias por tu liderazgo en este proyecto. Queridas amigos y amigas, termino. Y lo hago con una constatación de algo muy evidente, que sé que es difícil emprender en contextos de incertidumbre. Por eso hoy os necesitamos más que nunca. Necesitamos liberar todo el potencial de emprendimiento para forjar pues la España que queremos, que es pues una España con ambición, con atrevimiento, valiente, que afronta los temas, que sabe cuáles son sus vulnerabilidades, pero que también tiene fortalezas que quiere explotar y que es consciente de ellas. Exponer tales fortalezas, insisto, no es un acto de triunfalismo, sino de reafirmación, que creo que es importante también hacerlo, e ignorarlos, pues bueno, no solamente me parece, un error, sino que nos impide vernos con los ojos con los que otros nos miran a nosotros, a los españoles y a las españolas, porque, ¿por qué no decirlo? Temen también nuestra competencia. España está llena de talento, de creatividad. Solo tenemos, bueno, pues que encauzarlos con agilidad, con decisión, que somos evidentemente lo que tenemos que hacer entre todos y evidentemente pues nos va a volver a hacer sentir que no somos menos que nadie, ¿no? Porque esto no es cierto, ¿no? Os pido, por tanto, que aprovechéis, como estáis haciendo, todas las herramientas que están a vuestra disposición, que contribuyáis en la conversación a perfeccionarlas. Insisto, muchas veces cuando cometemos errores desde el sector público no es por falta de voluntad política o de falta de sensibilidad, sino por simple desconocimiento de cuáles son los obstáculos a los que os estáis enfrentando en vuestro día a día. Por tanto, explicárnoslo, compartirlo también con la Administración pública. En definitiva, lo que os pido es que nos ayudéis a llevar, más allá de vuestros propios límites, los objetivos que nos hemos marcado conjuntamente y que aportéis lo que estáis haciendo, vuestro talento, para hacer de nuestro país pues un modelo global de emprendimiento, de progreso y de bienestar, que no es poca cosa. Muchas gracias.